En tiempos de COVID ha habido distintos sectores que lo han pasado especialmente mal, no solo siendo expuestos al virus, sino también prestando sus servicios y viendo lo que ocurría a su alrededor. Sanitarios, policías, barrenderos, reponedores y, cómo no, los que han estado informando cada día de lo que sucedía, los periodistas. Hoy en A Través del Cristal queremos entrevistar a un gran profesional de la comunicación, 17 años en la radio, ha sido director del programa Decano de la Radio Deportiva, Radio Gaceta de los Deportes y también Tablero Deportivo, ambos en Radio Nacional. Hace unos años dio el salto a la pantalla dirigiendo y presentando Zona Mixta y a día de hoy nos cuenta los deportes en el informativo local de Madrid, de Televisión Española. José Luis Toral, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bea? Qué alegría verte después de tantos años. Total, pero no ha pasado el tiempo, ¿eh? No, estás igual, ¿eh? De verdad. Los dos. Igual que cuando pasaste por Radio Nacional de España hace ya nada, unos días, vamos. Pues sí, unos días, dejémoslo en días. Te iba a comentar trayectoria totalmente deportiva, pero en estos momentos, como decíamos, en estos tiempos de coronavirus sin deporte, has pasado a la información general, te has turnado con tu compañera Marta en el informativo regional de Madrid. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti en este momento tan difícil por el que ha pasado Madrid? Bueno, pues por un lado, mala en el sentido de que estábamos contando noticias terribles todos los días y claro, eso no le gusta a nadie. Incluso algún día pues hasta te llegas a emocionar, sobre todo cuando estás preparando la información que vas a dar, las imágenes que te llegan. Yo siempre me acuerdo de una imagen de personas que estaban despidiéndose de sus familiares a través del móvil, que había enfermeras que les estaban haciendo un poco de intermediarias y me acuerdo que estaba en la redacción preparando ese informativo y se me caía la lagrimita porque era muy duro. Pero al mismo tiempo, profesionalmente, a mí me ha gustado la experiencia. La verdad es que ha sido gratificante, por un lado, presentando algunos días el informativo territorial y por otro lado también, pues, de reportero de calle, pues me ha tocado salir a hacer cosas por Madrid, ¿no? Relacionadas casi siempre con el coronavirus, pues porque había menos personal que estuviera yendo a la tele y a Torre España y ha estado bien. Queda mal decirlo que en tiempos de pandemia donde todo el mundo lo estaba pasando tan mal, pero como nos gusta mucho nuestra profesión, pues al final también disfrutas de hacer cosas nuevas y es un poco un reto para ti. Como tú decías, después de tantos años haciendo información deportiva, también se agradece abrir la ventana y ver otro tipo de información. Los expertos decían que no debíamos estar viendo todo el tiempo las noticias por esas cifras tan horribles que se podían ver diariamente. Yo no sé tú, en este caso, que trabajabas todos los días hablando de las personas que habían fallecido, ¿cómo hacías luego para llegar a casa e intentar olvidar todo lo que habías visto y lo que habías leído y de lo que habías informado? Pues yo reconozco que eso lo he hecho fatal, porque lo de desconectar en esos días, sobre todo ha habido días terribles cuando las cifras se disparaban, que era imposible desconectar. O sea, yo por lo menos no era de los que desconectaba y llegaba a casa y seguía consumiendo información. Y más en mi caso, porque como toda la vida, como tú has dicho, he estado haciendo información deportiva, el hecho de haber estado haciendo otro tipo de información, pues hace que te sientas un poco inferior, un poco más inseguro y quiera reforzar esa información en casa. Y entonces en casa lo que hacía era seguir viendo ruedas de prensa, seguir leyendo periódicos y pues estando a la última hora para luego cuando llegara a preparar el informativo del día siguiente pues poder estar a la altura. Así que yo lo he hecho fatal, no he desconectado nada y he estado, pues eso, yo creo que como mucha gente, pues ha habido sobre todo unos días en los que estábamos con el monotema, ¿no? O sea, prácticamente no hacíamos otra cosa. Ahora ya pues ya estoy volviendo a los deportes en una transición suave, o sea, todavía hago algunas cosas de coronavirus, pero ya cada vez más volcado en el deporte, pues por suerte ha vuelto la liga, ha vuelto el baloncesto también, entonces pues eso ya me va reubicando y ya volvemos a tener materia prima sobre la que trabajar. No sé cómo ha sido el ambiente, ya no solo me has contado tu experiencia, el ambiente de lo que era la redacción en sí de Televisión Española en estos días. Bueno, pues la verdad es que es todo rarísimo. Desde el momento en el que sales de casa y vas por la carretera y no te encuentras a nadie, ahí para empezar ya te das cuenta y dices, bueno, pues por lo menos tenemos una sensación de que como que el periodismo está muy mal y al final te das cuenta de que hay momentos en los que es una profesión importante también que tienes que ejercer, ¿no? Como esos días. Entonces, porque no te encontrabas a nadie y al final pues veías eso, las ambulancias, los coches de policía y llegabas a la redacción y allí también había poca gente porque también Televisión Española tuvo su plan
para evitar que el coronavirus afectara a todos los redactores al mismo tiempo, ¿no? Y no se pudieran emitir los telediarios. Y por eso fue por lo que se desplazó a parte de la plantilla a otro edificio y otra parte de la plantilla estuvo, bueno, de hecho algunos siguen teletrabajando todavía para prevenir esa situación, ¿no? Que yo creo que tenemos un poco el ambiente, yo creo que erróneamente tenemos la sensación de que ya está prácticamente superado esto y no. Pues todavía hay que mantener muchísimo las precauciones porque esto continúa. Ya hemos visto hoy que estos últimos días que en Pekín pues también estaba habiendo un rebrote, ha habido rebrotes en España. En fin, la redacción yo creo que está en una situación anómala. Para empezar, pues todo el mundo está con mascarilla, como tiene que ser, nos hemos colocado de manera diferente, entonces tú estás hablando con los compañeros, pero mantienes la distancia social. Son todo cosas que parecen tonterías, pero que hacen que cambie mucho tu día a día, ¿no? Para empezar, porque te oyes peor, porque estamos con la mascarilla y no nos oímos tan bien. Yo cuando bajaba, por ejemplo, al plató del telediario, pues me bajaba con mi, bueno, no diré la marca, pero bueno, un producto desinfectante para desinfectar la mesa del telediario, tu ordenador, tu micrófono. Ya cada uno intentábamos, en la medida de lo posible, tener cada uno sus utensilios, ¿no? El pinganillo, el micro que fuera siempre el mismo tuyo. Bueno, pues esas pequeñas cosas que hacen que cambie mucho tu día a día. Ya como a nivel personal también, que veías a mucha gente que no veías habitualmente y al revés, ¿no? A lo mejor cambiaron digamos, las funciones y los compañeros con los que tratabas. No ibas a comer al comedor de la tele porque no se podía. Bueno, cambió bastante el día a día, la verdad. Pues sí, se ha cambiado, madre mía. ¿Cómo está el panorama, eh? Muchas veces pues no nos damos cuenta, tenemos que ver las noticias para darnos de verdad cuenta de lo que pasa, porque muchas veces vivimos en una burbuja que decimos, bueno, pues sí, salimos con mascarilla, pero ya está, pero no hay que relajarse como bien dices. Claro, imagínate también las personas que ha habido periodistas que han estado pegados a los hospitales, incluso entrando en UCIs con el material de prevención adecuado, pero que también les ha tocado hacer eso, ¿no? O sea, que también han corrido un riesgo bastante importante compañeros que también han estado enfermos y han pasado por el coronavirus, ¿no? O sea, que es verdad que no es una profesión de la que se hable mucho, pero yo creo que también era importante estar informado en estos días, ¿no? Otro debate, ya vea, es si se ha hecho bien, si se ha informado bien, porque es verdad que yo creo que todos al principio, sobre todo, cometimos errores a la hora de infravalorar el virus, ¿no? Al principio era un poco la negación, era un poco el decir aquella frase de que era más o menos como una gripe, un poco más que una gripe, ¿no? Que yo creo que ese fue un error de los políticos, de los dirigentes en general y también del periodismo, que yo creo que infravaloró el riesgo de lo que venía, ¿no? Totalmente. La verdad es que no sabíamos. Y fíjate que China nos lo estaba avisando, pero... Sí, después en Italia, pero aquí Luego Italia, que lo teníamos al lado. no nos dimos por aludidos. Nada, no. Nosotros, españoles, somos diferentes. Sí, Pensábamos. sí. Pero bueno, la verdad es que luego hemos visto que después de nosotros también les ha vuelto a pasar a otros países. Es decir, que yo no sé qué tenía este virus, que era como que nos anestesiaba y no nos dábamos cuenta del peligro que podía llegar a tener. De ahí el peligro, yo creo, la anestesia que nos ha dado el virus, por así decirlo. Sí. Te iba a comentar, Doral, ¿cuál ha sido la noticia de las que has dado en este tiempo, de las que más te ha impactado, de las que llegas a casa y sigues pensando en ella? Nos comentabas antes lo que decías del poder ver cómo se saludaban por una pantalla en un hospital. No sé si también así Sí, a nivel cercano, porque esto ocurrió en hospitales de Madrid, eso, siempre todas esas imágenes de despedidas. Mucha gente se quedaba impactada con las cifras de fallecidos, pero a mí lo que me ha dolido más ha sido ver casos de personas que no podían tener ningún contacto con su familia, que decían, caramba, es que es como si mi madre se hubiera esfumado. Yo dejé de verla un día porque ingresó porque estaba enferma, pero es que luego prácticamente no he podido mantener trato con ella, luego ya no me he podido despedir, ahora me dicen que las cenizas las van a llevar a no sé qué provincia y todo eso me pareció durísimo, mucho más que el hecho a lo mejor de que ya es duro en sí, que pueda fallecer un familiar cercano, ¿no? Pero sobre todo eran las circunstancias de ese fallecimiento, como
esa angustia de no saber cómo está, de si evoluciona para bien o para mal, y no tienes casi ningún tipo de contacto y ni siquiera te dejan entrar al hospital, ¿no? Esos casos que hemos conocido a mí me ha parecido lo más duro de todo esto. Aparte, luego ya de las cifras, que yo creo que nunca hemos sido reales, o sea, nunca hemos tenido conciencia real de la tragedia que suponía, que hablábamos de números de fallecidos como pensando que no hay historias, sentimientos y personas detrás de todo eso. Mira, el otro día, justo ahora que me viene a la mente, estuve charlando con un chico que estaba viviendo en Nueva York. Y claro, le preguntábamos un poco también, pues eso, sobre cómo estaba viviendo allí la pandemia, porque claro, los datos que daban, sobre todo de Nueva York además, eran horribles. Pues ellos nos decían, curiosamente, que tampoco informaban tanto el periodismo de allí, además de España, que no informaba mucho, sino del mismo Estados Unidos, no hablaban tanto como él era consciente de lo que se hablaba aquí en España sobre el coronavirus, ya a nivel del país y a nivel de fuera. O sea, que decían que no, que ellos intentaban pues como mirarlo de otra manera y no centrarse solo en cifras. O sea, lo que decías tú también, otro punto de vista totalmente diferente de dar la información y de a lo mejor pues de intentar evadirse. No sé yo ya cómo... Sí, yo creo que ha habido, o sea, que hemos echado de menos que hubiera quizá aún más información, pero por parte de las autoridades en general, de todo tipo de gobiernos, presidentes y también de medios de comunicación. O sea, yo creo que era muy importante que hubiera buena información porque eh, en las antípodas teníamos, bueno, no sería antípodas la palabra, pero enfrente de esa información lo que había era una avalancha de bulos que yo creo que todos hemos cometido el error de compartir algún bulo y de dar difusión a algo que queriendo o sin querer, porque bueno, había gente que a lo mejor lo hacía intencionadamente por temas políticos, pero al mismo tiempo luego muchas otras personas, sobre todo yo lo he detectado en mi entorno ya familiar, las personas y a veces mayores de la familia, pues caían en todos y daban difusión a todos los bulos de todo tipo, ¿no? Por un lado estaban los políticos, por otro lado estaban los sanitarios, que con no sé qué remedio ya se solucionaba el coronavirus y aspirabas no sé qué vapor, y todos hemos, yo creo, caído en alguno, ¿no? Entonces, por eso ha sido fundamental o sigue siendo fundamental, el que los organismos oficiales den buena información y que los periodistas demos buena información también, que sea rigurosa y fiable. Porque yo creo que ha habido una especie de pandemia de coronavirus, pero también una pandemia de desinformación y de bulos, que ha sido exagerado, yo creo. Siempre los hay, pero yo creo que se han multiplicado estos días, ¿no? Totalmente. Y el daño que han hecho esos bulos, porque muchos no se han quedado solo ahí, sino que es que han ido al más allá, como ha pasado en plan, que si bebes lejía, que si tal, que si cual. O sea, sí, bueno, eso ya ha sido el extremo máximo del bulo, que un presidente del gobierno como Trump haya contribuido a difundir eso, ¿no? Que haya podido haber quien le haya creído y haya tomado a lo mejor lejía, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo más de los de muchísimos lo que que ha habido. hace, totalmente. Después de esta experiencia, Toral, aunque no haya sido el mejor momento, no sé si te ves descubriendo otro tipo de información, ya que tienes ahí un escalón. Lo que pasa es que yo no sé si nos tomarían en serio. Yo creo que para un tiempo vale, pero no sé si nos tomarían en serio. Bueno, a ver, hay casos de periodistas deportivos que se han dedicado luego a la información general, o sea que no sería el primero. Pero no sé, yo creo que echaría mucho de menos el hacer información deportiva. Entonces, creo que en principio no. O sea, en principio prefiero seguir lo del refrán de Zapatero a tus zapatos, que ya este es un terreno que tienes más o menos controlado y aparte que luego se echa de menos. Para un tiempo fantástico, pero yo creo que no. Nunca digas de esta agua no beberé, pero yo creo que no. O sea, en principio seguiría con los deportes. Ese es el plan. Volvemos a tus zapatos, como has dicho, y vamos a hablar ya de Sí. deporte. ¿Te Vale, parece? vale. Bueno, es algo que es eso, que nos hace desconectar y que tiene poco de negativo. O sea, estos meses sin eventos deportivos, no sé, como para un periodista deportivo como eres tú, ¿cómo lo has llevado? Pues mira, al principio decíamos, qué bonito que podemos hablar por las nuevas tecnologías como estamos haciendo ahora y podemos hacer cosas muy chulas y puedes hacer entrevistas.
Y estaba bien porque podías hablar con deportistas que estaban confinados y era hasta más fácil conseguir entrevistas con ellos, porque, bueno, al fin y al cabo no tenían otra cosa que hacer. Entonces, pues bueno, recibían muchas peticiones de entrevistas y muchas las aceptaban casi para entretenerse, yo creo. Total. Entonces, por ese lado, bien, porque te daban entrevistas. Pero claro, la parte negativa es que al final, ¿de qué hablas? Pues cuando ya te ha contado el 25º deportista, pues nada, hago lo que puedo con un poco de deporte en casa, con los medios que tengo, y intento distraerme viendo la tele, viendo series y tal, pues claro, llega un punto que pierde un poco el interés. Así que por un lado bien porque nos atendían, pero al final lo que está deseando es que vuelva a la competición y yo creo que esto ha sido una alegría. Menos mal que no ha pasado aquí como en Francia, que yo creo que quizás se precipitaron. Aquí había que tomar la decisión, por ejemplo, de que volviera al fútbol en un momento muy crítico y muy negativo en cuanto a cifras en España. Y yo creo que al final, pues parece que yo creo que han acertado. Es verdad que todavía es pronto para decir si todo va a acabar bien, pero bueno, yo creo que está bien encauzado y de momento el fútbol ha vuelto, el baloncesto ha vuelto y ya en general hay más deportes que han vuelto, hasta el turf, por ejemplo, los caballos, las carreras de caballos, en fin, hay muchos deportes que están volviendo poco a poco, así que a mí por lo menos lo que me gusta es que haya competición. Lo de las entrevistas en casa y tal estuvo bien para los primeros días, pero luego para mí era un poco tostón, así que menos mal que han vuelto los partidos, aunque sea sin público, que no es lo mismo. Eso, de ese ya es otro debate, ¿no? Pero vamos, yo creo que por lo menos para el aficionado al fútbol que estaba que se subía por las paredes, pues ahora ya pues tiene por lo menos un entretenimiento. Eso te iba justo a comentar, de si ves también, es al final el deporte, ya practicarlo como verlo, es yo creo que una parte, una forma de evadirse, la población, sobre todo a la gente que le gusta, tiene ese poder de decir, bueno, me olvido un poco de todo lo que está pasando, así que yo creo que es como algo bueno el que haya ya vuelto Sí, el deporte a nuestra vida. tienes toda la razón. Vamos, yo coincido contigo, sobre todo al principio que te acuerdas que en España no dejaron hacer deporte, que veíamos las imágenes de París, de gente haciendo deporte aquí, no nos dejaban y yo creo que, vamos, la gente se echó a hacer deporte como nunca. O sea, yo por lo menos en mi barrio era una cosa espectacular. A la hora del deporte estaba todo el mundo en la calle. Y bueno, unos haciendo más deportes que otros, pero que quiero decir que yo creo que es verdad que la gente lo echaba mucho de menos y, y se ha agradecido mucho por muchas razones. Por un lado, el practicarlo, por otra, el evadirte viendo la televisión, viendo deporte, pues yo creo que también ese ratito estás ajeno a los problemas que puedas tener en tu vida durante ese rato. Y incluso yo que sé, hasta yo creo que pues, los valores del deporte, pues yo creo que también son importantes en momentos como este, ¿no? O sea, los valores que transmiten los deportistas, de vamos a salir adelante, o hemos visto por ahí a Rafa Nadal también con una campaña de vamos a remontar. Han sido líderes de opinión, el propio Nadal con Gasol han recaudado mucho dinero. Aparte de lo bonito de líderes de opinión, no, es que han conseguido millones de euros para luchar contra el coronavirus. O sea que yo creo que el deporte es básico por sus valores, por su capacidad de entretenernos y evadirnos. Y luego a nivel, yo creo que físico y mental también, cuando tú haces deporte, yo por lo menos, no es que haga mucho deporte tampoco a gran nivel, pero el ratito que haces deporte es que te pones de buen humor. Por lo menos tienes 1 hora, 2 horas después de haber hecho deporte que estás de buen humor. O sea que yo creo que en la lucha contra el coronavirus el deporte ha sido básico, vamos, desde muchos puntos de vista. Así que, Toral, a ti cuando te quieren pedir algo importante, mejor hacerlo 2 horas entre 1 hora y 2 horas después de hacer Exacto. deporte y vas a decir que sí. A ver, habría otra fórmula que sería después de haber tomado algo dulce. Sería o después de haber hecho deporte o después de haber tomado algo de chocolate, por ejemplo, es buen momento para pedirme algo. O sea que Pedir algo, son pues las nada. dos opciones, sí. Yo creo que sí. Como decías antes, Doral, bueno, vuelve ya el baloncesto a la CB de manera distinta, pero vuelve, el fútbol ha vuelto, va a volver la competición europea en agosto, pero lo que comentábamos, parece que falta algo, lo importante que es el público, lo importante que es la afición, que muchas veces ves un partido sin público y dices, parece que me falta algo. Yo creo que para los periodistas es también parecido esa Sí, sensación. totalmente, porque fíjate, viendo los datos de audiencia de los partidos de fútbol que estamos viendo hasta ahora en el arranque de esta nueva fase de la liga, ha bajado bastante la audiencia. Y tú dices, lo normal sería que si la gente no está yendo a los estadios, pues tendrían que
hay mucha gente que no va al campo, pero lo puede ver por la tele, pero no. La gente no se ha enganchado tanto como estaba enganchada antes de la crisis sanitaria del coronavirus. O sea que está claro que ni los futbolistas ni los espectadores disfrutan de la misma manera de este deporte. A ver, que no podíamos elegir, que basta, o sea, nos damos con un canto de los dientes porque hubo un momento que parecía que no iba a volver, como por ejemplo en Francia decidieron que no volviera. Pero es verdad que no tiene nada que ver, vamos, el fútbol, por ejemplo, o cualquier otro deporte para que lo disfrutemos del todo, yo creo que tiene que haber espectadores y tiene que haber ambiente, vamos. Se echa mucho de menos, yo por lo menos, por mucho que nos hayan puesto muñequitos de videojuego, pero no es lo mismo. Y ha habido gente, cuando también pegan se ha esa puesto a veces patada, por megafonía, gente animando, en fin, pero que no. cuando pegan esa patada a la pelota y se oye el eco del estadio vacío, Exacto. dices, madre mía. Si el otro Es día, deprimente. viendo el derbi, el Sevilla-Betis, que mi padre dijese, oye, pues cambiar la tele. O sea, digo, madre mía, y es un derbi. O sea, faltaba Sí, algo ahí. Faltaba pero algo. mira, yo ahí voy a volver a los orígenes míos y ahí, que es donde nos conocimos, ¿no? En la redacción de deportes de Radio Nacional de España. Y yo lo que creo es que la radio sí que mitiga bastante, ¿no? Tampoco es lo mismo, pero es verdad que tú cuando oyes a los narradores de radio, la sensación que tienes es más parecida a la que tenías antes, que yo por lo menos cuando veo un partido en televisión y ya solo si te dejas la opción de audio del sonido ambiente, es terrible. O sea, es lo que dices tú, oyes el eco. Bueno, que se lo digan a Aguirre, por ejemplo, el entrenador del Leganés, que le expulsaron ayer por simular que pitaba, o sea, que hacía el silbato del árbitro y ya por eso le echaron. Claro, es que se oye todo, es que tienes que tener un cuidado máximo porque cualquier insulto, cualquier expresión malsonante que diga un jugador la va a escuchar el árbitro y es más fácil que sea expulsado. Antes, a lo mejor, con el público se camuflaba más. Y luego está otro factor que yo creo que es pues esos equipos pequeñitos que no tienen mucha plantilla. Claro, con 5 cambios eso favorece al grande. O ese estadio, yo qué sé, por ejemplo, Osasuna, que hoy juega con el Atleti, pues ese Sadar ahí apretando a Osasuna y animando, pues yo creo que lo echa mucho de menos. Tú que has cubierto varios Juegos Olímpicos y bueno, tras anunciar este aplazamiento de los Juegos de Japón para el próximo año, no sé si has tenido la oportunidad de palpar el ánimo que tienen los deportistas españoles. Yo creo que lo han recibido bien porque son conscientes del contexto en el que estaban y que no quedaba otra, ¿no? O sea, que no tenía mucho sentido el ir retrasando, prolongando y dudando, ¿no? Sobre qué había que hacer porque viendo el panorama mundial estaba claro que no había que celebrarlos. Así que yo creo que en general lo han recibido bien dentro del varapalo que supone el no poder competir y no poder aspirar a una medalla olímpica este verano. Pero yo creo que es gente madura y gente que entiende la situación por la que está atravesando el planeta y han comprendido que lo mejor era posponerlo al año que viene. Te iba a preguntar, como periodista deportivo, ¿cuál ha sido la mejor noticia que has dado y la peor? A ver si... Bueno, yo creo que la mejor te la puedes imaginar. Sí, el Que Mundial. es cuando estuvimos en el Estadio Soccer City, final del Mundial, gol de Iniesta. Además, en la retransmisión vi a Iniesta que se desmarcaba y dije, ¡Iniesta! Y Iniesta metió el gol. Yo creo que el Mundial que ganó España seguramente es la noticia así quizá más grande que hemos dado a nivel deportivo. Y yo creo que, bueno, también todo lo que ha ganado Rafa Nadal o la selección española de baloncesto, pues ese tipo de éxitos yo creo que son los que más se quedan. Y lo más duro así que recuerdo, o lo peor, yo creo que fue que en un tablero deportivo, en un partido de la selección española, coincidió que fueron los atentados de París. Y ahí pues fue duro porque teníamos, no sabíamos muy bien qué hacer, pero claro, empezaron a llegar mensajes de oyentes diciendo que se estaban produciendo atentados en París y empezamos a contarlos nosotros. Y luego ya pues llegó el equipo de informativos de Radio Nacional y ya tomó el mando, pero hubo un tiempo de retransmisión en antena donde estuvimos con la corresponsal en París que nos estuvo contando. Yo creo que era Aurora Mínguez en aquel momento. También me parece que entró Marisa Rodríguez Palop y estuvimos contando
esa noticia que yo creo que es la más triste seguramente que hemos contado siempre. Por cierto, ahora hablando de temas tristes, me preguntabas antes de lo más duro que hemos vivido. Hombre, yo creo que lo más duro ha sido el fallecimiento de nuestro compañero Chema Candela, que, hombre, nunca sabremos si fue por coronavirus o no, aunque el médico parece que lo ponía en el parte de función, pero bueno, él tenía algunos síntomas y bueno, en cualquier caso yo creo que es un recuerdo de la pandemia seguramente de los más tristes. Yo, sí te Horrible, digo, yo es que ni me lo creo. O sea, ahora mismo horrible. Yo creo que tampoco. tú que le conociste, creo que sabes por dónde voy y pues por la buena persona que era, lo noble y luego el periodista de raza, ¿no? De los de toda la vida, con sus cosas, también de cascarrabias a veces, sus frases inolvidables, ¿no? Que nos decía siempre a todos, que seguramente podríamos recordar muchas, ¿no? Lo de yo soy nostálgico o cosas así, ¿no? Claro, o los Entonces, gallinitas, los gallinitos. A mí me sí, acuerdo, mira, las últimas conversaciones que tuve con Candela, ¿qué tal? ¿Cómo vas con los gallitos? Me decía. Digo, bueno, Candela, de momento gallitos no hay ninguno, digo, pero sí. la verdad Pues es sí, yo que también no hablábamos mucho, pero sí, cada 2, 3 semanas más o menos hablamos por teléfono. Y yo tengo todavía la sensación de que voy a volver a la radio y va a estar allí en su silla de siempre y me cuesta pensar que no vaya a ser así. Entonces, totalmente. de, en mi caso, por lo menos, de la parte esta de la crisis sanitaria, pues posiblemente sea el peor recuerdo y con un punto de incredulidad todavía, que ya es un poco raro porque han pasado, no sé, dos, Desde tres meses. marzo, sí. Desde Sí, y marzo. todavía no, es como que no te lo crees, ¿verdad? Es curioso. Totalmente, o sea, es que yo decía, yo hablando con otros compañeros que justo coincidimos todos en radio, Sí, es que para mí, digo, era como, pues es que era el típico padre de la redacción que te decía, sí, oye, pues venga, la niña hoy va a cubrir esto, va a cubrir esto otro, tal, el que siempre estaba un poco pendiente. Y bueno, luego pues lo que dices tú, sus chascarrillos que tenía, que es que van a sí, quedar sí, siempre en mente de la gente que ha estado trabajando con él, desde luego, sí. y su buena Luego mucho persona. lo del yo soy el alma de la redacción, que decía a veces, y es verdad que yo creo que sí que lo era. Y luego también es verdad que muchas veces se quitaba importancia y, o sea, era periodista de los que en la época de Jesús Gil, pues él se sentaba con él a ver el fútbol o cada vez conseguía a veces protagonistas así muy importantes o noticias destacadas de las que ahora cada vez es más difícil conseguir, ¿no? Pero que él todavía era de esos periodistas que lo conseguía. Digo a nivel periodístico, pero luego es que a nivel humano era mejor todavía, pues eso, por lo entrañable. Yo creo que quizás sea una de las palabras que mejor le defina, ¿no? Entrañable, Extrañable. cariñoso y bueno, y buena persona, en definitiva, que yo creo que al final nos estamos poniendo muy profundos, pero yo creo que si alguna vez, pues eso, cuando llegue el día, pues todo el mundo lo que le gustaría que dijeran de él es que era una buena persona y en este caso, pues no había duda de que lo era. Totalmente. ¿Y sabes con qué frase también me ha venido ahora en la mente que nos decía mucho? No hay nada que ¿Cuál? hacer, no hay nada que hacer. También te digo, Bea, todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Esta frase la decía mucho también. No hagas caso, este es de mentira, esto también, todo era mentira. Y luego muchas veces el tiempo le daba la razón. O sea que muchas veces en cosas que decía que era muy descreído en general de la vida, ya no, o sea, no se creía nada, pero muchas veces es que era verdad. Por desgracia acertaba muchas veces. En fin, madre mía, Bueno, pues un beso cosas para Candela y para su familia. totalmente, Y, totalmente. Qué cosas deja la vida que no te sigues sin creer que ha pasado ese tiempo y sí, todavía sigues yo creo que ha sido sin cosa del quererte. confinamiento también, ¿no? Que Sí, como no hemos podido ir ni a entierro, ni a funeral, pues es como que no tienes la sensación de que esas cosas tan terribles han pasado, ¿no? Yo creo que a la familia pues tendrá ese sentimiento de no me he podido despedir, ¿no? O sea que, pero bueno, en algún momento podrán hacerlo, espero. sí, seguro. Y lo que al final nos queda a todos, que es lo importante, es eso, la buena persona que era y el buen recuerdo, y eso es lo que tiene que quedar a todo el mundo que le conocía. Sí. Así que nada, en fin, Toral, pues nada, Oye, cambiamos. A aprovechando que ver, tengo batería en el móvil, porque ya sabes que esta conversación está siendo difícil por la falta complicada. de batería.
Pero no, me gustaría decir que yo creo que esto nos ha puesto a todos un poco en nuestro sitio y nos ha quitado, perdón la expresión, nos ha quitado la gilipollez. O sea, nos ha quitado la tontería de que si me preocupa esto, me preocupa lo otro y muchas tonterías. Al final ahora con esto del coronavirus lo que queremos es ir a ver a nuestra familia, quedar con nuestros amigos, hacer cosas de lo más normal del mundo, sentarte a tomar una caña en una terraza, cosas así. O sea, tampoco queríamos ir de viaje a los Alpes. Nos valían con cosas muy normales. Yo creo que esto pues, ha sido una enseñanza bastante buena en ese sentido. ¿Sabes qué cosa me apetecía a mí después de estar pues esos 2 meses y medio sin salir de mi pueblo? Comerme una hamburguesa del Foster Hollywood. Y fue lo primero pues que... mira, sí, O sea, muchas cosas veces tan pequeñas. Cosas tan una pequeñas, tontería, ¿no? frutas. No te hacía falta ir al Ritz, o sea que con eso valía. Pues sí. Cosas tan pequeñas, ¿eh? Claro, pues espero que ya te la has tomado, ¿no? Claro. Vale. El primer día que pude salir de mi pueblo, digo, venga, me cojo el coche y para allá que voy, un take away. Oye, por cierto, enhorabuena en general por esta idea que habéis tenido. Un beso para Blanquita también, para Blanca, que hoy no está. Y nada, que si tengo que elegir un programa, me tengo que quedar con esas crepes que hicisteis Borja y tú. O sea, que ese día yo creo que ese día tuvimos audiencia. Batió récords de audiencia. No tengo el share aquí, no he podido analizarlo, pero yo creo que ahí seguramente estuvo ahí vuestro minuto de oro. Estuvo ahí con los informativos de Madrid, de Televisión Española. Sí, sobre todo cuando salían los deportes. En fin, pues nada, Toral, que muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias también a tus compañeros que nos han estado informando de todo puntualmente, con una información de lo más precisa posible. Y nada, pues eso, daros las gracias y darte a ti las gracias especialmente, pues por eso, por compartir este ratito que me ha encantado charlar, recordar esos tiempos, aunque algunos no han sido tan buenos por lo que hemos comentado, pero por ese sabor que nos queda al final de las cosas que van pasando en la vida. Pero bueno, yo el tiempo que pasé con vosotros, la verdad que lo disfruté, aprendí y fuisteis para mí, vamos, la familia en aquel momento, así que un placer el poder reencontrarme contigo, aunque sea pues eso, por aquí. Pues lo mismo digo, que ha sido un auténtico placer, que espero y deseo muy pronto escucharos en alguna radio o veros en alguna televisión, a ti y a Blanca Bayo. Me encantaría, la verdad. Y aunque ya sé que son momentos complicados para el periodismo, si no, bueno, siempre quedará alguna terraza por ahí donde nos podamos ver. Y que una última reflexión, ya que hoy estoy en modo chapas, y es que otra cosa que ha sucedido es que yo creo que ha cambiado un poco la vida para todos y este tipo de iniciativas, por ejemplo, como la que has tenido tú, pues yo creo que también han llegado para quedarse, ¿no? O sea, que una de las cosas buenas dentro de todo lo malo es que también hemos cambiado un poco el chip todos de que se podía teletrabajar más, se podían hacer muchas más cosas, se podía ir a la consulta del médico porque si te duele un poco la garganta, pues a lo mejor no hace falta ir al ambulatorio y te puede atender. Hombre, otras cosas más graves no, evidentemente, ¿no? Pero bueno, que alguna cosa buena sacamos de todo esto dentro de que todo ha sido muy, muy trágico, ¿no? Totalmente, el aprender un poco a relativizar todo y el saber qué es lo importante, totalmente. Pues nada, Toral, que mil gracias, que cuando quieras también, pues eso, o una terraza, a ver si baja Borja Inza también del norte y nos tomamos algo, y si no, pues ya sabéis también que eso, si no, un cabrito. Nos ha cambiado tanto y estamos tan deseosos de salir de Madrid que no nos importaría incluso ir a un pueblo de la sierra, no sé, por ejemplo, Pedrezuela, algún pueblo así, y poder tomar un asado con los amigos y al final pocas cosas más se pueden pedir a la vida. Por ejemplo. Pues nada, pues pedido está y oye, que cuando queráis. Un beso, Toral. Muchísimas gracias. A ti.